compartan. Fuego, 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 hay en mi corazón. Fuego, 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 hay en mi corazón. Siento que me está quemando, siento que me está quemando, siento que me está quemando el Espíritu de Dios. Siento que me está quemando, siento que me está quemando, siento que me está quemando el Espíritu de Dios. Se mueve en ti, se mueve en ti, ya está con nosotros, se mueve en ti, se mueve en ti, se ocupa. Aquí estamos en vivo. ¡Ah! ¿Hay luz? Fuego, 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 hay en mi corazón. Fuego, 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 hay en mi corazón. Siento que me está tocando, siento que me está tocando, siento que me está tocando el Espíritu de Dios. Siento que me está tocando, siento que me está tocando, siento que me está tocando el Espíritu de Dios. Se mueve a ti, ole. Se mueve en ti, se mueve en ti, se mueve a ti, se mueve en ti, se mueve a Muy buenos días, queridos hermanos de Radio Católica Internacional. Buenos días. Buenos días, hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor. Saludos al Padre Osvaldo Briceño. Saludos, Walter Enrique Encina. Saludos, hermanos de Julis Radio en Delaware. Y saludos, mis hermanos también desde allá de Baltimore en Maryland. Saludos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Saludos a nuestros hermanos de la República Dominicana. Bonito jueves eucarístico. Estás en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Y el día de hoy tenemos
tenemos un programa especial, así que empieza a compartirlo si ya te encuentras viéndonos también, si nos ves por todas las redes sociales. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, para el mundo entero. Y le mandamos ese saludo a todos nuestros hermanos en el pueblo chileno. Un saludo allá al padre, a Fray Gerardo Arias. Saludos, Fray Gerardo Arias. Bendito sea el Señor allá en Santiago de Chile. Un saludo para usted, hermano. Dios le bendiga. Y este día vamos a iniciar, es la segunda parte de estas respuestas ante muchos videos que vemos en las redes sociales, en donde salen algunos señores que se llaman ellos mismos pastores, y salen algunos vestidos de payaso, otros, bueno, de todos los tipos y colores. Así que vamos hoy a continuar dando una respuesta católica aquí en Radio Católica Internacional, aquí en la 107.5 de FM, en Ovalle, Chile, aquí en Julis Radio y en Baltimore Express Radio. Bendito sea el Señor por este nuevo día. Ya estamos listos aquí con él y con Francisco. Iniciamos en unos instantes. No te vayas. Y ya sabes, compartir es evangelizar. Comparte estos programas que son de gran bendición. Y no te vayas. ¡Hey! A ver, pues, báilale. Saludos, hermanos. Ya los que están sintonizando. ¡Despierta! Nada puedes hacer. Despierta. Si estás dormido. ¡Ey, despierta! Nada puedes Está haciendo calor, ¿verdad? Está haciendo frío. Solo Jesucristo No, se me quedó la... lo hará con su poder. Solo Jesucristo lo hará con su poder. Ay, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ay, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ven, vamos a procurar, ay, nuestra salvación, y vamos a adorar el Hijo de Dios. Ven, vamos a procurar, ay, nuestra salvación, y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a adorar al Hijo de Dios. Vamos a amar y a glorificar el Hijo de Dios. Vamos a amar y a glorificar el Hijo de Dios. Bendiciones. ¿Quién anda por ahí? Manden saludar ahí, chamalén. A ver si se... Yo iba a decir a ver si se despierta, pero ya está despierto. Deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Vamos a procurar, hay nuestra salvación, y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a procurar, hay nuestra salvación, y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a alabar, Vamos a alabar. y a glorificar el Hijo de Dios. Vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. Hoy el Señor me dice que despierte. Y échale la tambora. Buenos días a todos los hermanos programadores que ya están aquí con nosotros, caminando con Jesús siempre. Bendito es el Señor, caminando con Jesús.
Que Dios lo bendiga, Dios te bendiga, George. Ayrán García, gracias a Dios por un nuevo amanecer. En él confío. Amén. Francisco Pérez, muy buenos días y bendecidos para todos. Comparte, comparte. Juan Guzmán, buenos días. Hoy vamos a hablar del purgatorio. Saludos a todos nuestros hermanos. Dios te bendiga, Eric Chamalé. ¡Hey! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Y un saludo a nuestro hermano José Vargas, que está en la oficina de la parroquia del Santísimo Redentor. ¡Échale la tambora! Sí, así se toca la tambora en la República Dominicana y vamos a alabar al Señor, hermanos. Y bueno, ya estamos listos, ya por aquí están presentes nuestro hermano Francisco Pérez, Eri Chamalé también, y estamos bendecidos del Señor. Vamos a hacer una prueba porque parece que a Francisco le cambié el micrófono. Vamos viendo si se escucha, Francisco. A ver, vamos. Pues si se escucha, no sé. A ver, habla. Bueno, muy buenos días a todos, bendecidos días tengan todos. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Esperamos compartir un poquito de esta enseñanza de lo que es el purgatorio de nuestra Iglesia Católica, para dar un poquito de respuesta, como dijo Manuel al principio, a todas aquellas personas que andan cuestionando hasta la más mínima doctrina de la Iglesia. Vamos a darnos cuenta que esta es una enseñanza que viene desde Jesucristo y que la Iglesia ha mantenido por 2000 años. Y que es únicamente recientemente de que varios autonombrados pastores son los que andan promoviendo de que no existe purgatorio, y vamos a ver en el error que ellos están cayendo. Así es. Bueno, y pues ya está aquí Eddie Chamalé, más que listo. Buenos días a todos, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Apologética en Línea, aquí por Radio Católica Internacional. Estamos ya listos para dar respuestas a esas inquietudes que tengan, y vamos a tratar de aclarar con Biblia nuevamente. Con la Biblia, todas ¿verdad? esas respuestas. Con la misma Biblia vamos a tratar de aclarar nuevamente esas dudas que tengan. Y prepárense, agarren papel, lápiz, su Biblia, y vayan ayudándonos ustedes también, siguiendo los pasajes que les vayamos dando, leyéndolos, para que vean que no les estamos echando mentiras nosotros. Este tema del purgatorio, algunos hermanos que son totalmente groseros, yo les digo así, porque luego salen con que cuál es el purgatorio y cosas así, burlándose de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos, de lo que pues Dios nos ha enseñado. Y bueno, pues ¿de qué se trata todo esto? A ver, Francisco, tú que estás aquí que vienes ya listo con los temas y con el orden que debemos de seguir, porque yo luego me brinco. ya lo regañaron a mí. Y llegando luego me pusieron en mi lugar. Bueno, el tema del purgatorio es un tema muy importante. Cuando una persona muere, nos dice Hebreos de que el hombre muere y luego inmediatamente viene el juicio. En este juicio es donde se determina a qué lugar esta persona va a ir, ya sea al cielo o al infierno, depende cómo haya seguido los mandatos de Dios, cómo haya mostrado su amor hacia Dios, ¿verdad? Entonces, pero a la misma vez nos dice en Apocalipsis, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también Apocalipsis nos dice que nada manchado va a entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que han cometido pecados, pero no son graves como para merecer ir al infierno? Pero pues esos pecados también están manchando su alma un poco. Tiene que haber una forma de purgar, una forma de limpiar esos pecados, y eso es lo que es el purgatorio, y lo vamos a ver, es algo bíblico también, no es un invento de nadie, de nosotros, ni de la iglesia, ni nada. Y vamos a ir viéndolo a través de la Biblia. Me gustaría empezar leyendo qué es lo que nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo, el Catecismo 1030 y 1031, ahí nos habla del purgatorio, y vamos a ver qué es esa enseñanza que la Iglesia nos está diciendo. La purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. Eso lo vemos en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en el siglo, pero otras en el siglo futuro. Catecismo de la Iglesia Católica. Ok, entonces cuando hablamos del purgatorio hablamos de estas personas que van a ir al cielo, pero aún están imperfectos, aún tienen manchas debido a residuos del pecado o cosas así. Entonces esas personas no pueden entrar al cielo de esa manera, porque ya hablamos de eso anteriormente, que nada manchado puede entrar al cielo. Entonces van a ir al cielo, pero tienen que pasar por un proceso de purificación. Esto es lo que hablamos cuando hablamos del purgatorio. Es un proceso de limpiar esa alma, que esa alma esté perfecta para cuando esté en la presencia de Dios, esté pura esa alma, como habíamos dicho, sin ninguna mancha alguna. Fíjate, Meni, de que el demonio es astuto, y démonos cuenta, y eso es lo que hasta hoy en día yo me sigo preguntando, cómo la gente cae tan fácilmente, o caemos tan fácilmente. Yo no me excluyo, pero la principal arma del demonio es hacernos creer que nada de eso existe. Entonces ahí es donde empezamos a ver la confusión entre mucha gente, porque nos meten en la cabeza a esos falsos profetas. Lo vemos en la Biblia, cuánto profeta no vino a decir que hablaba con Dios trayendo una falsa, ¿cómo sería? ¿Doctrina? Una falsa doctrina, tal vez, no sé, pero según trayendo mensajes de Dios. Y hoy en día lo seguimos viendo con cuántas personas no se autonombran pastores y lo único que hacen es seguir separando el rebaño de Dios y seguir confundiendo a la gente. Entonces, como vuelvo a repetirles, ese es el principio, esa es la astucia del demonio, hacernos creer que ciertas cosas no existen para que, pues, según nosotros actuemos con libertad, nos creamos dioses y pensemos que ya todo está ganado simple y sencillamente con decir, no, pues sí creo en Dios y punto. Sí, uno de las cosas que hace precisamente es que no creamos ni en la existencia del mal siquiera. Fíjese cómo pues ya todo está permitido, todo lo puedo hacer, todo está bien, y esa es una de las cosas, hermanos, que incluso ya hay muchos teólogos, y no estoy diciendo teólogos católicos. Cuando uno dice teólogo, luego piensa uno, son católicos. No, o sea, hay teólogos incluso ateos. Hay teólogos que no son católicos, que son luteranos, que son bautistas, de otras denominaciones, y hay teólogos católicos. Porque la teología es una ciencia, es una carrera incluso universitaria. Entonces es el estudio de Dios, teos, y es Dios y logos, estudio, tratado. Entonces hay incluso teólogos que empiezan a escribir libros donde niegan la existencia del enemigo, lo que estabas diciendo. Y algunos porque, bueno, se está creyendo y diciendo que son como supersticiones, creer en que existe el mal y que existe, como lo nombra la Biblia, Satanás, el diablo, como más le nombra, de esas formas. Y hay teólogos que están diciendo eso. Entonces, una de las estrategias que la Iglesia reconoce que utiliza el mal es que no creamos en que existe el mismo mal, ni el enemigo del alma, que es el diablo. Y bueno, y una de las cosas que está haciendo es
que no creamos, o sea, ni en la existencia del mal, pero tampoco en la existencia de cosas buenas o de que no es lugar, un estado del alma que es el purgatorio. Eso es, yo siempre he dicho, es el último de los ataques del enemigo a un alma. Empieza desde el vientre materno, bueno, desde antes con las píldoras y todo esto, para que no nazcas, para que seas abortado, y termina con el purgatorio, para que la familia se olvide de sus seres queridos que han fallecido físicamente, pero su alma sigue viva. Y ese es un problema grave que existe porque yo he escuchado varias pláticas, varios temas de pastores que hablan de esto, ¿no? Donde acusan a la iglesia de inventarse doctrinas y de que el purgatorio no es nada. Uno de sus argumentos es de que Jesús ya lo hizo todo en la cruz, entonces no ocupamos hacer nada, que no existe nada de purgatorio, que todos vamos a ir al cielo, que porque Dios es bueno. Basado en Juan 19:30, ellos dicen, pues ahí está muy más claro, ¿verdad? Más claro ni el agua, dicen ellos. Vamos a ver cómo dice Juan 19:30, que es cuando Jesús ya está crucificado y está a punto de morir. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Entonces Jesús su última palabra estando vivo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Todo está cumplido, todo está consumado. Y ellos dicen, mira, lo que me explicaba un hermano evangélico, me decía, mira, dice, aquí Jesús ya está diciendo, ya no se ocupa hacer nada, cree en Él como Él había dicho antes, dice, y con esto ya te salvas, mueres y vas directamente al cielo porque creíste en Él. Y le digo, pero Jesús no está hablando necesariamente de eso. Le digo, pues entonces no hubiera enseñado tantas cosas, no se hubiera dicho, pues crean lo que yo les dije y ahí se acabó todo. Y Jesús no hizo eso. Me dice, no, pero ahí está muy claro. No, Jesús no está hablando de que cuando Él dice que todo está consumado o todo está cumplido, no está diciendo, oye, ustedes ya no ocupan hacer nada, simplemente crean en mí, ya se acabó, ya cuando mueran van a ir al cielo. No está hablando de eso. Jesús está hablando de que su plan de salvación que trajo Él para nosotros estaba cumpliéndose ahí en ese momento que Él estaba entregando su alma, no de que nosotros ya no ocupábamos hacer nada, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Sería de que no, que Él vino a hacer todo y ya nosotros nomás quedarnos de brazos cruzados cuando Él vino por rescatarnos de ese pecado que nosotros mismos creamos al principio con Adán y Eva y que venimos acarreando todos estos siglos y siglos. Entonces sería muy ilógico pensar de que Jesucristo vino, murió en la cruz para salvarnos y ahora sí ya no tenemos nada que hacer. No, aún tenemos que seguir sus mandatos. ¿Cuál fue su último mandamiento? Que dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Si no se ocupara cumplir todo lo que Él nos ha mandado, ¿para qué nos iba a mandar a hacer eso entonces? Sí, esto, fíjense, hermanos, y Eddie y Francisco, hermanos de Radio Católica Internacional, hay un pasaje bíblico en donde rápidamente le puede uno contestar a los hermanos que niegan la existencia del purgatorio, que niegan o que dicen que las almas están dormidos, que se quedan dormidos. Incluso hay gente que dice que somos como animalitos y que nada más nos morimos y ahí se acabó la historia, como decimos en México, y que se le acabó el corrido ahí a la persona. Bueno, pero vamos a volver con eso en un instante, hermanos de Radio Católica Internacional. Vamos a hacer una pausa. Comparte este programa, llama a tus familias. Ya sabes, puedes sintonizarnos en el TuneIn, en Radio Católica Internacional. Buscas el logotipo de Radio Católica Internacional, así tiene que decir Radio Católica Internacional, y tiene como un mundo y del lado izquierdo, superior izquierdo, arriba a la izquierda, tiene una palomita simbolizando el Espíritu Santo, y dice radio con letras capitales, le dicen algunos, pero mayúsculas, radio. Y luego un poco más abajo dice católica con letra cursiva, y abajo internacional. Busca así en el TuneIn la radio. También en la computadora puedes encontrar radiocatólicainternacional.org, www.radiocatólicainternacional.org. Vamos a volver en un instante aquí a tu programa Apologética en Línea con Eddie Chamalé, Francisco Pérez. Yo soy Manuel Caballero, te saludamos, y bueno, saludamos
a todos nuestros hermanos que ya están sintonizándonos. Bendito sea el Señor. Este es jueves eucarístico y súbelo, súbelo. Saludos a Baudelia García Reina, buenos días. Marta Ramírez, buenos días. Más que vencedores. MKB, más que vencedores. Saludos. Alberto Torres, tío Beto, buenos días. Pati, Patricia Araceli Fuentes Daniela, buenos días. Bendiciones también para ti, para el príncipe Axel, para todos ustedes, Pati, hasta Morelia, un abrazo. Selene, buenos días, Dios te bendiga. Sigue echando ganas. En la lucha, recuerda a todos la resistencia del bien ante el avance del mal en todos los sentidos, en la vida del hombre, la vida de la humanidad. Saludos, David Chamalé. Divina Martínez, saludos, buenos días. La chispa no se ha reportado. La chispa de la radio, como que amaneció con la pólvora mojada. No la vemos, ¿dónde está? Espíritu Santo, sentimos tu llegar. Prometiste que donde habían dos o más, allí estarías para amar y consolar a los agobiados y nuestras cargas aligerar. Quiero que transformes mi vida por completo, sea un paso nuevo de tu creación. Quiero tener tristezas, quiero unir la alegría. Saludos a José Ocera, que ya está con nosotros. Saludos a todos los catrachos. Saludos, Honduras. Santo con tu fuerza, Mira vos, que esto está bueno. de mi ser, y así yo poder cantar tu nombre y sacar Saludos a todos los hipotes, a todos los patojos. Saludos a la colonia El Milagro en Guatemala. Saludos, Selene, excelente día para ti también, gracias. ¡Hey! ¿Y dónde está Eddie Chamalé que no se mueve? ¡Hey! Esta mañana estamos hablando de el purgatorio. Buenos días. Y estamos escuchando. A ver qué dice aquí. Bueno, estamos escuchando a Juan Carlos Arcilla con el Espíritu Santo. Vamos a volver. Vamos a volver a seguir hablando de este tema importante. Que no te digan, que no te cuenten que la luna es de queso porque a lo mejor te mienten. Aquí estamos para encontrar esas respuestas juntos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos casi de vuelta nuevamente aquí. Estamos de vuelta, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Estamos hablando del purgatorio. Saludos, hermanos de la 107.5 de FM en Ovalle, Chile. Buenos días, bendiciones a todos ustedes. Saludos, hermanos de Guatemala, queridos hermanos de toda Centroamérica, El Salvador. Saludos. Estamos mandando los saludos hace unos instantes en vivo totalmente a Selene Trasher, que nos decía excelente día para ustedes y para ti también, Selene. Un abrazo. José Uceda. José, vámonos para Comayagua. Así es, Eddie Chamalé, Baudelia García Reina. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que hay una respuesta inmediata, rápida, para los que dicen que somos como animales, que nomás nos dormimos
se acaba todo, que el alma ya no existe más, o que se queda dormido uno y que no está vivo, que no está viva el alma, sino que está en la espera, como si nos pusieran en un stand-by. Y por eso les decía hace unos momentos, hermanos de la radio, fuera del aire, les decía que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Que no te digan que la luna es de queso, porque a lo mejor te mienten. Que no te digan que no existe el purgatorio, porque te están mintiendo. Así que continuamos. Adelante, hermanos. Así es, entre nuestros hermanos separados y otras iglesias pseudocristianas existen diferentes enseñanzas, ¿no? Como dije, unos enseñan de que al morir inmediatamente vas al cielo y ya se acabó todo. Otros dicen, como decías ahorita, de que el alma se queda dormida y que no va a despertar hasta la segunda venida de Cristo. Jesucristo pensaba de una manera diferente. Vamos a leer en Mateo capítulo 22 qué es lo que nos dice él cuando está hablando de quién es Dios y para quién es Dios. Versículos del 31 en adelante. En cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Okay. Entonces aquí Jesús está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, sino que de vivos. Es porque, como él dijo, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice que Dios era el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, es porque ellos, aunque ya murieron aquí en la tierra, su alma aún continúa viva. Están más vivos que nunca al lado de la presencia de Dios, ¿no? Entonces ellos no están muertos, no están esperando nada. Simplemente están con Dios y están ya gozando de su plena gloria. Sí, ¿qué chiste tendría, no, hermanos, de que ya se murió y se acabó todo? Entonces, ¿para qué estar? Realmente se nos acaba la esperanza, y ese es un ataque a la esperanza que tenemos todos nosotros. O sea, ya vemos que los dones, ¿no? Son los tres, las virtudes teologales. Tenemos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y esto va contra la fe, negar la existencia de la vida después de esta vida que conocemos, de que cuando muere el cuerpo, que el alma sigue viva. Es atentar contra la fe de las personas y contra la esperanza. Y también es negar lo que Cristo mismo dice, porque Él dice, Dios es un Dios de vivos. Entonces no va a ser, y bueno, vamos a seguir viendo más adelante qué es lo que nos dice la palabra de Dios, para ir desmenuzando este tema y que no quede ninguna duda de que el alma es inmortal. Sigue simple y sencillamente pasamos a otro estado. Es como, por ejemplo, está el grano de trigo. Han escuchado esa parábola, ¿no? O esas escrituras. Está el grano de trigo y el grano es triturado, es muerto, es desbaratado, y luego se mezcla con algo y produce algo delicioso, que es el pan. Aquí está. El café, es un grano de café que se muele, se tritura, se desbarata y se produce algo delicioso, que es el café, y ya que nos lo tomamos y que es rico. Así también nosotros tenemos que ser triturados, que ser desbaratados. Polvo eres, en polvo te convertirás, porque tenemos la esperanza de una vida mejor, una vida espiritual y gloriosa. Pero pues adelante, vamos a continuar. Para aquellos que dicen de que no, que el alma está dormida esperando la segunda venida de Jesús, lean en el Antiguo Testamento, hay muchos versículos, muchos pasajes donde habla de que no es cierto. Por ejemplo, en Eclesiastés 12, versículo 7, dice que cuando la persona muere, y luego dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, como dice, ¿no?, que somos creados del polvo. Entonces el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, sí, el cuerpo físico muere, pero el espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que lo dio. Entonces el espíritu está en ansias de volver a regresar hacia Dios. Es el dueño de nuestra alma. Okay, continuamos. ¿A cuál pasaje nos tienes ahí? Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Dice, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube.
Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Y estos testigos de que está hablando aquí el escritor de la carta de los Hebreos, está hablando de todas esas personas que ya murieron y que están en el cielo y que son nuestros testigos de que es posible lograr la salvación, ¿verdad? De eso está hablando aquí. Entonces, si esas almas están muy atentas y muy vivas a lo que está sucediendo aquí en la tierra, no están dormidos, no están muertos, no se olvidaron ya del mundo, están muy alerta de lo que está sucediendo. Dicen algunos también de que que con la muerte pues básicamente ahí se acabó todo, como compartías ahorita, pero nuevamente leyendo las escrituras y yendo a través de los pasajes nos damos cuenta de que no, al contrario, todos muertos, vivos, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que nos dice San Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos? Dice en el capítulo 8, versículos del 38 en adelante: yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren la importancia aquí, nada nos aparta del amor de Dios. ¿Y con cuál frase es con la que empieza? Que dice que ¿qué es lo que no nos aparta? Yo sé que ni la muerte ni la vida. Ni la muerte nos aparta del amor de Dios. Entonces, todos aquellos que están enseñando de que el alma está muerta, o que cuando alguien muere ahí se acabó todo, o está en espera de la segunda venida de Jesús, están muy equivocados. Ya es tiempo de que empiecen a leer la Biblia. Se dicen que son muy seguidores de la Biblia, pero no están leyendo la Biblia completa, están leyendo únicamente 1 o 2 versículos, o se aprenden 1, 2, 3 versículos de la Biblia y ya se creen unos expertos. Vamos a leer la Biblia completa, vamos a poner todo en contexto, no simplemente a enseñar cosas para atacar a la iglesia, porque muchos no se dedican a evangelizar, sino que se dedican a atacar a la iglesia, y es lo único que hacen. Vamos a parar ya de eso, vamos a hacernos, si decimos que somos cristianos, vamos a hacernos cristianos verdaderos, a leer la Biblia, a enseñar la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos enseñar, y mucho menos estar atacando únicamente a la iglesia. O sea, como que ya es, ¿cómo se dice? El objetivo nomás atacar, ya es una idea, ¿verdad? Así es. Muchas veces. Sí, pues siempre hay hermanos que pues en sus cultos, en sus prédicas, hablan y ofenden y pues sin saber, porque desgraciadamente es fruto de la ignorancia todas esas enseñanzas, o negar, como este tema del purgatorio, negarlo demuestra una profunda ignorancia de las escrituras de los hermanos que lo niegan. Y a mí me causa pues extrañeza, como tú dices, Francisco, leer la Biblia no es garantía de entender la Biblia. Eso es muy diferente. Es como cuando tú andas a lo mejor preocupado y te sientes a ver una película y luego te preguntan de qué trató la película. ¿Por qué? Porque tu mente está en otro lado, aunque estés enfrente de una pantalla viendo todo, ni te das cuenta de lo que está pasando. Muchas veces podemos estar leyendo la Biblia, pero no entender nada de lo que está escrito ahí. Sí, adelante. A mí me ha tocado escuchar no 1, ni 2, ni 3, voy a decir muchos, de estos hermanos autonombrados pastores, escuchar supuestamente sus prédicas en sus cultos. Y déjame decirte de veras de que así como he llegado, he salido de ahí y un poco, no confundido, sino frustrado de ver cómo ellos no predican en sí la palabra de Dios. Me ha tocado que escuchar veras, y te lo puedo decir que a mí se me hace de que tienen un CD grabado, un disco, un cassette, yo no sé, para que todos den el mismo testimonio. Todos empiezan con la frase, todos, hermanos no católicos, pongan atención. Todos empiezan con la frase, yo cuando era católico hacía esto y esto y esto y esto. Y tantito peor, leen un pedacito, ni siquiera el versículo completo de la Biblia. Lo leen y de ahí se lanzan a estar hablando de su testimonio, de lo que eran antes y de que cómo son ahora
y de que la iglesia es así, de que la iglesia católica es así, ataque, 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 ataque. Y más de una vez, como te vuelvo a repetir, me he puesto atención a ver qué mensaje me están mandando, y no hay ninguno. Lo único que están haciendo es confundirme y ponerme más en contra de lo que es la iglesia católica. Y cada vez que esto sucede, cada vez que escucho yo por las redes sociales, por un hermano mismo católico, a veces que resulte hablando de la iglesia católica, que fue católico según él, me convenzo más que estoy en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Él no lo advirtió, lo persiguieron a él, dicen, nos van a perseguir a nosotros, pero la palabra de Dios es clara también al decir que el que persevere, ese se salvará. Así es. Oye, y por ejemplo, Dios nos llama a ser perfectos, ¿verdad? Nos llama a esa perfección, a ser como Dios mismo es en el cielo. Y ahí también podemos sacar una respuesta a esto. No sé, a ver, don Francisco. Don Francisco presenta la respuesta en estos momentos. Pues Jesús nos habla de eso, ¿no? Cuando está dando su enseñanza en el Sermón de la Montaña, habla de esa perfección que debemos alcanzar. En el capítulo 5 de San Mateo, versículo 48, nos invita nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Okay, ¿de qué tipo de perfección está hablando Jesús aquí? Está hablando de, primero que nada, de la misericordia, del amor hacia los demás. Está hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Esa perfección la alcanzamos únicamente agarrados de la mano de Dios, ¿no? Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar y recibir esas gracias de que Dios nos da cada día y ponerlas en práctica, no simplemente quedarnos con ellas. Tenemos que ser perfectos para alcanzar ese reino de los cielos. Sí, tenemos que ser perfectos, pero sin embargo todos fallamos, porque somos humanos, ¿verdad? Pues eso es algo de nuestra naturaleza humana, como lo estás diciendo. Pues fíjate, hay muchos que cuando cometen un error o cuando la riegan, pongámoslo de esta manera, hay personas que al tratar de corregirlo, la respuesta que damos por lo regular es: es que no soy perfecto. No, nadie es perfecto, pero estamos invitados a esa perfección. Dice, nada manchado va a entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que luchar, no tratar. Esa es otra cosa también. Yo creo que el otro día trataba de aclararla, que me decía un sacerdote, cuando emprendas algo, dice, no trates de hacerlo, lucha por hacerlo, dice, porque el tratar te vas a quedar a medio camino. Bueno, traté, dice, y pues no lo alcancé. No, dice, lucha, dice, porque luchando es como se alcanzan las metas. Entonces ese es nuestro objetivo principal de nosotros, los cristianos, católicos cristianos, pongámosle, pues, todos estamos llamados a esa perfección. Muchos de nuestros hermanos separados, al estar recibiendo una falsa doctrina, tienen parte de la verdad, eso no lo vamos a negar, ya lo hemos dicho más de alguna vez, mas no la verdad plena. Entonces, si a nosotros nos critican muchas veces diciéndonos de que pues cuando vamos a nuestra iglesia, a nuestro templo, a misa, que es un lugar de hipócritas. Y le decía yo a un amigo el otro día, pues aquí hay espacio para ti también. El templo es un hospital de enfermos, y ahí es donde acudimos todos los que necesitamos de Dios. Y cuando vamos a misa, hermanos, esta es una aclaración muy aparte, cuando vamos a misa, vamos a recibir una enseñanza, vamos a ver qué es lo que nos dice primero el Antiguo Testamento cuando meditamos la primera lectura. Cantamos un salmo al cual alabamos a nuestro Señor también. Luego vemos lo que nuestro Señor nos dejó dicho ya después de su venida, ya después de que Él vino a establecer su reino. Y por último, la palabra viva de Dios, todo es palabra de Dios, pero en el Evangelio es lo que nos manda nuestro Señor también a predicar afuera. Desgraciadamente sí, pues muchos no lo hacemos,
Pero nosotros no vamos a nuestro templo a estar criticando otras congregaciones. Vamos y tratamos de enfocarnos a lo que Dios nos invita, a propagar el evangelio y no estar poniendo en mal a una persona con otra, a estar hablando de que nuestros hermanos pentecostales son estos, que nuestros hermanos de la luz del mundo son el otro. No, tenemos un objetivo. Y fíjense, vuelvo y lo repito, hasta de nosotros mismos, el que lo quiera cumplir, bueno, porque la iglesia no obliga a nadie. El sacerdote no viene y nos obliga a decir, tienen que hacer esto. No, es el mensaje de Dios y va para quien lo quiera poner en práctica. Así es. Estamos viendo que Dios quiere que todos seamos perfectos para llegar al cielo, ¿verdad? Él nos quiere ahí. Entonces, si Él nos quiere en el cielo y nada manchado entrará en el cielo, Él nos pide que seamos perfectos como el Padre es perfecto, que tengamos paz entre nosotros, que hagamos las paces si no estamos bien unos con otros. Y pues todos tenemos esas fallas. El hombre muere, hermanos. Nosotros morimos. Y como somos humanos con defectos, por supuesto que vamos a tener algunas fallas. Y entonces no podríamos entrar en el reino de los cielos directo y sin escalas. Tendría que haber una purificación. Y bueno, con eso vamos a volver en un momento. Estamos en Radio Católica Internacional. Les agradecemos a todos sus comentarios. Sigan uniéndose aquí con nosotros. Y gracias como Baudelia García Reina, que nos hace la observación que cada ratito decimos verdad, verdad, verdad. Gracias. Vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a checar eso y tratar de quitar, bueno, no sé. Que no podemos quitar la verdad. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón. Sí, son formas que tenemos de hablar y algunos les llamamos muletillas. Cuando decimos, ¿verdad? Agarramos frases o expresiones que son muletillas. Yo al principio también decía mucho, claro que sí, claro que sí, claro que sí, y me lo fui quitando. Y ahora, bueno, vamos a tomar en cuenta esto de verdad, verdad. O no sé qué dice, no sé qué. Bueno, saludos a Mari Barrón, dice amén, amén, Mari Barrón, saludos. Un saludo para allá, para Israel Barrón y para doña Juanita, para él y para todos. Mire, dice las personas que dicen eso, ok, no lo entendimos, disculpe, I'm sorry. Gaspar Castro dice amén. Ingrid Sáenz, porque yo cuando se me sale Sáenz, dice no, es Sáenz, ok, doña Ingrid. Dios los bendiga, gracias a usted también. Laura Hernández, saludos. Esta gran apologeta que estaba aquí en el grupo San Miguel Arcángel de Inmaculado Corazón de María, ¿sí se acuerdan de Laura? Fue líder un tiempo, líder del grupo. Dorisela Magaña, aquí está. También buenos días, saludos. Un abrazo a todos mis paisanos de Bastán del Cobre. Son las personas que dicen ser cristianos. Oh, ok, bueno. Ahorita nos explica bien, hermana Baudelia García. Vamos a volver en un instante. Estás en Radio Católica Internacional. Te recordamos, para sintonizar, puedes hacerlo por medio del TuneIn. Busca Radio Católica Internacional. Baja la aplicación de TuneIn en tu teléfono. Ponlo ahí. Si alguien de tu familia, tu mamá, no sé quién, que no sea muy bueno tal vez con la tecnología, ayúdale en este momento. Si estás con ella escuchando o con quien sea, están escuchando Radio Católica Internacional, este tema tan importante, respuestas. Este es el número 2 de esta serie de respuestas ante lo que están diciendo algunos hermanos no católicos en las redes sociales. Bájale esa aplicación, pónsela en la pantalla, luego que al prenderlo, ahí le salga, lo primerito que salga sea Radio Católica Internacional, para que nos acompañe día con día en tantos programas que tenemos, programas de gran bendición, como de oración, de rosario, prédicas, enseñanzas, gozo, la alegría de la chispa de la radio que ya está con nosotros, Mine Rivero, y todos los programas que tenemos en Radio Católica Internacional. Si tú lo quieres escuchar por medio de tu computadora, puedes entrar a la www.radiocatolicainternacional.org. Bueno, vamos a volver en un instante.
y vamos a escuchar a Freddy Y no Espinal. se vayan que venimos con la segunda parte, todavía falta 1 hora de programa. Falta, sí. No se vayan y súbelo. Ay, ay, ay. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Vamos a probar el pan. Vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Él me liberó, me liberó. Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. Estamos tocando el acordeón y las trompetas con este mariachi que canta sobre Cristo que nos libera. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y súbelo. El pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Comparte el programa. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Él me liberó, me liberó. Cristo rompió las cadenas. Él me liberó, me liberó, me liberó. Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. Me liberó. Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. Tostón. Muy bien, estamos ya volviendo de vuelta. Estamos de vuelta, hermanos de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo, la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile, Julis Radio en Delaware y Baltimore Express Radio, y todos los hermanos que están por las redes sociales. Saludos a todos los que se están los que están entrando ya aquí con nosotros. Está Dorisela Magaña, Baudelia García, y ella nos dice, ya me explicó que las personas que vienen y te dicen otra cosa, te dicen verdad, para meterte esa palabra y que tú creas lo que te están enseñando, es lo que nos está, ya me explicó. Ya, ahora sí, ya. Gracias, hermana Baudelia. Es como que te quieren empujar a que creas cosas que no vienen al caso. Bueno, y está aquí Maricruz Torres, bienvenida, tía. Saludos a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Salvador Hernández también está aquí con nosotros. Salvador Hernández, saludos, bendiciones en tu apostolado. Bueno, y continuamos a ver, hermanos. ¿Qué pasó? Nada. Vamos a continuar leyendo la Biblia, ya se nos fue 1 hora y no vamos ni a la mitad del tema. Entonces vamos a continuar, vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 12 nuevamente. Y vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Eddie. 12, Bueno, qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Y Sí, Eddie sí, nomás sí. lo vale. Eddie es como la bocina que tiene ahorita el Señor. Hebreos 12, versículo 14. Bueno, leímos, ¿no? De Hebreos 12, eso 14 ya no. lo vimos. no. Sí, estamos viendo de que Leímos busca la paz. Leímos Hebreos 12.1, donde perdón, hablaba sí. de que estamos rodeados por una nube de testigos. Más adelantito habla de... Sí, de- Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor.
Ok, entonces para poder ver a Dios ocupamos estar en paz con todos y ocupamos lograr la santidad, ¿no? Sin eso no vamos a poder ver a Dios. Entonces es muy importante no mantenernos. Algo que quería compartir desde hace rato es como muchos piensan de que los santos, ellos fueron intachables, que nada pasó. A muchos tuvieron muchos estragos en su vida personal. Para llegar a esa santidad tuvieron que esforzarse y vencer muchas barreras, que es lo que muchos tenemos que hacer. Hablábamos hace rato, ¿no?, de que el hombre tiende a pecar, el hombre es imperfecto, y muchos dicen, es que es la humanidad, soy humano, tengo errores. Pero si nos vamos al principio, Dios no creó al humano con errores, Dios creó al humano perfecto. Los errores nos los vamos creando nosotros mismos. Entonces, nuevamente, no es una frase que deberíamos estar usando, porque como humanos debemos alcanzar la perfección, no quedarnos en la mediocridad pensando de que, soy humano, tengo errores, entonces está bien lo que estoy haciendo. No porque seamos humanos está bien que pequemos, ¿verdad? Hay que estar listos con esto y estar conscientes de que tenemos que lograr una santidad para poder ver a Dios, no simplemente, soy humano, cometo errores y ahí se acabó todo. No, tenemos que lograr una santidad perfecta para alcanzar a ver a Dios. Hay quien dice también, ¿no? Se excusa en decir, así me hizo Dios. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿La canción la soy yo? Ay, así nací y así me moriré. Dice, Con así me todos hizo mis Dios, pero defectos, ya lo sé. fíjate, de un movimiento hay una frase muy hermosa que dice, Dios no hace basura. Imagínate. Y se me quedó muy grabada esa frase porque es cierto, Dios nos creó perfectos. Imagínense, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es posible que Dios nos haya creado con imperfecciones. Nos creó perfectos, pero el pecado que entró en este mundo ha sido lo que nos ha ido, o hemos ido nosotros manchándonos a través de él, porque es nuestra propia elección, elegir el bien o el mal, como dice la Escritura. Entonces, no nos excusemos con esa frase absurda en decir, así me hizo Dios, porque hay muchos que tienen un carácter de perros, digámosle. Hombre, nomás de voltearlo, saber, ya le están ofreciendo a uno trancazos, ¿no? Pero no, Dios no nos hizo así. Desde que a poco cuando nacimos, saliendo del vientre de nuestra madre, salimos ya retando al doctor que por qué nos tenía encuerados. No, ¿verdad que no? ¿Por qué te dio la nalgada? Doctor, ¿Por qué me traes? no, entonces no, nacimos como criaturas, lógico, con el pecado original, ¿no? Pero pues eso es algo que a todos lo traemos. Pero el carácter nosotros mismos lo vamos formando y muchas veces lo mal formamos. Así es. Es una deformación más bien. Una deformación en la cual empezamos a caer, pues, y eso mismo, conforme a nuestro carácter lo vamos mal formando, vamos mal formando nuestra personalidad también e inclinándonos a hacer cosas que no van de acuerdo al plan de Dios. Y pues Dios sabe que todos tenemos fallas, ¿no? Inclusive los apóstoles hablaron de eso en la palabra de Dios, como nos dice Santiago en su capítulo 3. ¿Cómo dice él? Dice, hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. Imagínense. Todos tenemos nuestras fallas, sí. Una de las fallas de que miro que muchos padecemos es de que queremos ser reconocidos por todo lo que hacemos, o que si alguien no nos da una palmadita en la espalda, nos sentimos mal y nos sentimos que no nos aprecian. Y no se trata de eso, como dicen, no se crean todos maestros, porque si no, como maestros vamos a ser juzgados. Como dijo Jesús, también lo dijo, el que más tiene, más se le va a exigir, ¿verdad? Entonces, yo sigo con la palabra verdad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Eddie? ¿Verdad? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Dios sabe que tenemos errores, pero esos errores no nos dan el permiso de estar pecando. Pero ahorita vamos a adentrarnos un poquito más. Hemos hablado en general de que necesitamos estar perfectos para entrar al cielo. Hemos hablado de que las almas no se quedan dormidas, sino que las almas van directamente con Dios a recibir ese juicio. Ahora vamos a adentrarnos más en lo que es la doctrina y qué es lo que dice la Biblia de lo que es el purgatorio. ¿Cuál texto nos vas a leer, Eddie, ahorita?
Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Okay, entonces como el hombre muere y dice y luego viene el juicio, ¿verdad? Entonces morimos y inmediatamente vamos al juicio, no nos quedamos dormidos, no se queda el alma esperando nada, hay un juicio. Pero ahí hablamos, ¿no? De que, o vamos a ver en Apocalipsis 21 que dice, pues, viene ese juicio, pero para poder a llegar al cielo, ¿de qué manera debemos estar? Apocalipsis 21, versículo 27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada manchado entrará al cielo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas de que, como les dije al principio, ¿no? Cometen pecados, pero son pecados que no se consideran pecados que merezcan el infierno. Esas personas aún no están perfectas, ¿verdad? Porque aún tienen una atadura hacia algún pecado, pero no merecen el infierno. ¿Qué pasa con ellos entonces si nada manchado entra al cielo? ¿Qué pasa? ¿Son mandados al infierno porque pues, cometieron un pecadito? No. Vamos a ver qué nos dice Juan en la primera carta de Juan, no el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, ahí nos habla de dos diferentes tipos de pecado. 16 y 17. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Ay, espérame tantito. Dice, si uno ve a su hermano en el pecado, pero un pecado que no ha traído la muerte. En otras traducciones dice, en un pecado mortal, ¿ok? Mortal, muerte, o sea, un pecado mortal que causa la muerte. La muerte no física, sino que la muerte espiritual, la muerte del alma. Entonces, si uno ve a una persona en ese tipo de pecado, ¿qué hay que hacer por ellos? Ore por él y Dios le dará la vida. Ore por él y Dios le dará la vida. O sea, Dios le perdonará ese pecado y su alma no morirá. Habló de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de eso. Sin el acento. Sí. Lo importante es un acento, ¿eh? Sí. Está hablando de esos pecados de que no causan la muerte espiritual, como decía ahorita, sino que son pecados, sí, son ofensas de Dios, sí, pero no son graves para causar la muerte espiritual. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Ok, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y por ellos no tiene caso orar porque tienen su alma está muerta por ese pecado que cometieron, son pecados graves. Entonces son dos diferentes tipos de pecados. El pecado que no te lleva a la muerte, que no es mortal, y el pecado que sí te lleva a la muerte, que es mortal. Este pecado, como dice San Juan, no se puede orar por esas personas que están en ese tipo de pecado, porque la única forma que esas personas pueden volver a resucitar su espíritu, su alma, podría decir, es arrepintiéndose y yendo a la confesión, que fue la forma que Jesús estableció. No únicamente de esa manera, podemos hacer muchas oraciones, pero si la persona no se arrepiente, no pide perdón, no va y se confiesa, no va a recibir ese perdón. Entonces, por eso es de que habla a San Juan, y la importancia nuevamente que son dos tipos de pecados, ¿no? El pecado que merece la muerte y el pecado que no merece la muerte. Pero nada impuro va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que tienen pecados que no merecen la muerte, y mueren? ¿Qué sucede? Vamos a continuar leyendo en Santiago 1, 14, 15, dice que el pecado engendra la muerte. O sea, el estar pecando nos va llevando, aunque sean pecados pequeños, nos lleva a más y a más y a más hasta que nos lleva a la muerte. Y vuelvo a repetir, no a la muerte corporal, sino que a la muerte del alma, que es la que debemos de resguardar todo el tiempo. Esa muerte, ¿no? Como vuelvo a repetir, cuando matamos el alma con nuestros pecados, la única forma de volverle a dar vida a esa alma es arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios, y a través de la confesión, que fue el método que Él nos dejó. Dice la carta de Santiago: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da la luz al pecado.
el pecado crece y al final engendra la muerte. También en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, cuando habla del pecado que cometió David, como todos sabemos, ¿no? De que David le gustaba a una mujer que estaba casada y él cometió el pecado. Primero el pecado del adulterio y luego el pecado del asesinato, porque mandó a Urías, el hitita, lo mandó fue al frente del batallón para que lo mataran. Entonces cometió doble pecado ahí. Y Dios lo perdonó porque David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero ese pecado tuvo consecuencias. Vamos a leer como dice la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé, y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Entonces hay consecuencias, ¿no?, de ese pecado. Se arrepintió y todo, pero con esa consecuencia. Es lo que estamos hablando ahorita todo el tiempo. Cuando cometemos pecados mortales que matamos nuestra alma, quedan consecuencias, que es la que se tienen que limpiar antes de poder entrar al reino de los cielos. También vamos al Evangelio de San Mateo, donde habla Jesús de que tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano, porque si no hay una pena por no reconciliarte con tu hermano. No mereces la muerte, no te vas a ir al infierno, pero sí algo va a suceder. O sea, David fue perdonado, pero tuvo que pagar esa consecuencia del pecado. Así es. Bueno, entonces sí, adelante. Dice en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículos del 23 en adelante: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O qué prefieres? ¿Que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ok, entonces primero que nada dice, cuando presentes tu ofrenda, primero ve ya las paces con tu hermano, que es lo que hablábamos en Hebreos, ¿no? Procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces necesitamos que ir y hacer las paces con nuestros hermanos. Cuando decimos hacer las paces no estamos diciendo si nos causaron algún daño, perdonarlos y olvidar todo lo que pasó. Hacer las paces nada más, no necesitamos que volver a hablar con esa persona si nos causa daño, pero sí estar en paz con esa persona y con nosotros mismos, porque es parte del proceso para llegar al cielo. Luego continúa de que cuando vayas con tu adversario también, que ponte de acuerdo antes de llegar con el juez. No va a ser que el juez te meta a la cárcel. Y fíjense, no es un pecado, que no es una pena mortal de que va a caer en la cárcel de por vida, sino que es una pena de que dice que no saldrá de hasta que no pagues el último centavo. Es lo que estamos hablando, de las consecuencias del pecado, ¿no? Cuando alguien muere y aún tiene imperfecciones, va a entrar en esa cárcel que hablamos ahorita, ese estado del purgatorio, y no va a salir de ahí hasta que no haya pagado o limpiado hasta su última mancha que tenga en el alma. Entonces, aquí vamos poniendo ya un poquito más en contexto lo que es la enseñanza del purgatorio y lo bíblico que es esa enseñanza. Y luego... Todo pecado tiene, el salario al pecado es la muerte, pero hay pecados que son, digamos así, más graves. Hay pecados, no es lo mismo, aunque se diga, es pecado de todas formas, sí es pecado, pero no puedes tú, por ejemplo, si yo le robo el pedazo de pan a Francisco aquí, no es lo mismo hacer eso si eso no tiene la misma repercusión en él, a decir, pues yo voy y me llevo, no sé, su camioneta. Eso ya es algo más grave, más fuerte. Pero vamos a volver con esto
Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, en Radio Católica Internacional, en Radio El Redentor 107.5 de FM. Vamos a hacer una pausa y vamos a mandar saludos y agradeciéndoles a Gertrudis Perdomo, a Lucila de la Cruz, Martín Lepson, Hernández Fuentes, Rubén Leiva, el padre Luis Enrique Buenrostro Carrión. Saludos hasta aquí a Tamaulipas, a Oso Mármol, Juan Carlos Arcilla. Saludos, hermanos. Mayra Chamalé, Yaniris Rodríguez, pide que oren por ella. Bueno, vamos a hacer oración y la vamos a poner en las oraciones de la radio con nuestra hermana Lidia Bonilla. Luis Miranda, Camilo, saludos a todos mis hermanos de Chihuahua. Generoso Abreu, buenos días, bendecidos sean todos. Hugo Reynoso, bienvenido, buenos días. Margarita Arteaga, vamos a darle duro a ese entrenamiento, Margarita. El Generoso Abreu, también Fray Emanuel Rodríguez desde Panamá, también está aquí con nosotros. Saludos, padres, saludos a todos ustedes, de Mercedes Noemí. Y vamos a volver con esto de qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver de qué se trata. Mucha gente ha hablado de eso, no vamos a ahondar tanto en el tema, sino en lo que tiene que ver con el purgatorio, con el pecado, con el limpiar el alma para poder entrar a la presencia de Dios. No le cambies, sigue en sintonía de Radio Católica Internacional. Recuerda, esta es el segundo programa de la serie de respuestas. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, todo el mundo está ya metido en las redes sociales y las redes sociales están plagadas completamente de mensajes, de enseñanzas, de prédicas, y mucha gente, incluso muchos católicos, por eso nos impulsó a hacer este programa, porque muchos católicos están compartiendo programas de payasos o programas de señores que se dicen pastores o cosas así, donde están predicando errores totalmente graves que pueden hacer que perdamos nuestra salvación por seguir a esas flautas de estos nuevos jamelines que están llevándonos hacia el precipicio. Tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que compartimos, hermanos. Comparte programas como este. En este momento, comparte este programa si no lo has compartido. Y volvemos con Eddie Chamalé, Francisco Pérez y tu servidor Manuel Caballero, transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, para el mundo entero a través de la bendecida Radio Católica Internacional. Volvemos en un instante. Y saludos a Rafi Rey también, que acaba de integrarse a... Aquí está el jefe. El Rafi Rey es nuestro director general. Así es. Sí. Dale, Manuel. Dale, Manuel. Dale, Muy uno. bien, vamos a escuchar a Juan Carlos Arcilla con Venceré. Ponle play. Es que sin querer le puse la hoja encima de la mixer. Si no encontraba los botones. Estamos poniendo de acuerdo, ya nos cacharon. ¡Súbele! Aunque la tormenta siempre estaré confiado en ti, porque tú me das el valor para luchar y la garantía de que siempre venceré. Aunque mis gigantes se enfrentarán contra mí, yo sigo adelante porque sé que venceré. Jesús está a mi lado, la batalla liberado, vida nueva en la cruz me regaló. Dios me sostiene, su escudo me protege, no habrá muro que no pueda derribar. Juan Luis Frausto. Buenos días, Frausto. Saludos hasta Guanajuato capital, pasando por Salamanca y por Pénjamo. Señor, preparado estoy para
estamos contentos, es que estamos porque somos dominicanos también. Graciela Guerrero, buenos días. Me comunico en un ratito. Jesús y Perdomo, buenos días. Lucía de la Cruz, saludos a todos. Escucha que si Jesús está de nuestro lado, como dice Juan Carlos Artilla, no venceré, tú vencerás, todos venceremos con Cristo Jesús. Y solo María Julia Ruiz Caudero. Margarita Arteaga les dice saludos, muchachos. Saludos, Margarita. Faltaron muchachos, ellos. Jóvenes, por favor. Jóvenes, jovencitos. William Álvarez, saludos, muy buenos días. Saludos, estás en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Y ya saben, aquí está lo bueno, lo bueno. Hay enseñanza, rosario, hay predicación, hay gozo y alegría, hay oración profunda, hay canciones y alabanzas, hay de todo aquí en Radio Católica Internacional. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Súbelo y compártelo! Recuerda, compartir es evangelizar. ¿Quieres ayudar a algún familiar tuyo que por ahí nos lo traen medio mareados? Los hermanos que no son católicos con muchas ideas ahí medias raras. ¿Quieres ayudarlo? Comparte este programa, que lo escuche completito. Vamos a volver ya en unos instantes más con nuestros hermanos El Chamaré, Francisco Pérez. Así que súbelo, compártelo. Si estás con los 20,000 grupos que te mandan como 20,000 mensajes al día y tú no compartes nada, esta es una buena oportunidad para que tú les ayudes con la evangelización, para que les ayudes a que no sean sacados de la verdad. Y volvemos a decir verdad, bueno, hasta Jesucristo dijo verdad. Así es, porque Él es la verdad, el camino, la verdad, sí, es la vida. Pero vamos a volver, ya estamos volviendo a Estamos de vuelta, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Te recordamos que para sintonizarnos, una de las mejores formas es irte a la aplicación del TuneIn y buscar Radio Católica Internacional ahí en el TuneIn. Ayúdale a tus papás, a tus vecinos, a todo mundo, a aquel en tu trabajo, dile, mira, esto está bueno. Ponle TuneIn y busca Radio Católica Internacional, o en tu computadora busca www.radiocatolicainternacional.org y comparte esta gran bendición, la bendición de Dios que se transmite 24 horas, los 7 días de la semana, transmitiendo Radio Católica Internacional, que se hermana con la 107.5 de FM en el Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Saludos al padre Osvaldo Briceño. Saludos al padre, bueno, él está en Matamoros, por acá, por estos rumbos. El padre, perdón, me ando perdiendo aquí entre las cosas que tengo. El padre Luis Enrico Buenrostro, le mandamos un saludo también. Es que estoy buscando al padre Fray Manuel Rodríguez. Él está en Panamá. Saludos hasta Panamá a todos nuestros hermanos, a Ricardo RCC. Buen día al dúo del Evangelio y a la alborada de la radio. ¡Súbelo! Ya sabemos quién anda por aquí. ¡Geselao! Llegó el otro jefe. Llegó, sí. Arriba, dice, buscar nuestra aplicación gratuita de Radio Católica Internacional. Ya está lista la aplicación de Radio Católica Internacional. Así también, ¿cómo la encuentras? Es muy fácil, vas a encontrar el logotipo que es como un globo terráqueo. Encima tiene del lado superior izquierdo una palomita que simboliza el Espíritu Santo, y está sobre la R que dice radio con letras mayúsculas, y adelante con letra cursiva dice católica, y abajo de todo dice internacional.org. Todo eso encima de un globo terráqueo, ahí lo puedes encontrar, para que reconozcas cómo es el logotipo de Radio Católica Internacional, hermano de la radio, hermano que no puedes ver las imágenes. Ustedes que están aquí con nosotros sintonizando
Pueden ver detrás de nosotros el logotipo, ahí donde está Francisco, él está exactamente abajo del globo terráqueo, donde dice Radio Católica Internacional. Así que, hermanos, vamos a continuar con este tema del purgatorio. Es el programa de las respuestas y es el programa número 2. Es una respuesta a todos nuestros saludos hasta Chile, Calama, el desierto más árido del mundo. Bendiciones, bendiciones. Aquí es el desierto, pues el desierto más que... Pues yo lo veo lleno de árboles, y lleno de césped y todo, y lleno de gente. De desierto ya no hay nada aquí. Exacto, sí, bueno, saludos a Ricardo RCC hasta Calamá, Chile, o Calama, no sé cómo se pronuncia, con acento, sin acento, bueno, ahí nos dices, hermano. Vamos a continuar entonces rápidamente con este tema del purgatorio, el pecado contra el Espíritu Santo. Hace rato, no sé si quieres volver un poquito, pero nada más rápidamente, el tío Beto nos hablaba del juicio, el juicio particular y el juicio final, para que le quede claro a la gente cómo está este asunto. A ver, adelante, Francisco. Sí, se dice que son dos juicios, pero en realidad es uno solo. Leímos en Hebreo, ¿no? De que el hombre muere y luego viene el juicio. En ese juicio ya es donde se determina si la persona va a ir al cielo o al infierno. Y algunos van a ir al cielo, pero van a pasar a través del purgatorio purificando todas esas manchas que tienen. El segundo juicio que habla el tío Beto es el juicio que leemos en Mateo 25, donde Jesús ya viene en su segunda venida y hace el juicio de las naciones y separa a unos a la derecha, otros a la izquierda. Los de la derecha van al cielo, los de la izquierda van al infierno. Pero para este juicio ya los que recibieron el primer juicio, que murieron antes de que Jesús viniera, ya saben su destino. Simplemente en este segundo juicio se va a revelar por qué cada quien está donde le tocó, ¿verdad? Por qué esta persona está en el infierno y por qué esta persona está en el cielo. Entonces esa va a ser esa revelación más que nada. Entonces esos son los dos juicios, el juicio personal, el juicio particular y el juicio general. Así es, pues muchas gracias, Francisco, porque hay que aclarar esto. Y creo que me quedó un poquito de pan, perdón. Bueno, ¿con qué seguimos pues? Vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículos 32. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Este es un versículo muy importante. No vamos a adentrarnos ahorita en el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a adentrarnos más en lo que continúa después de que dice del que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que hay cierto tipo de pecado de que se puede perdonar después de que moriste. No estamos hablando de los pecados mortales como hablábamos, que dijo San Juan en su primera carta, de que esos pecados mortales que matan el alma, que no hay ni por qué orar por esas personas, porque la única forma es que ellos se arrepientan y vuelvan a Dios. De otra manera no pueden volver. Esos pecados no. Esos pecados son diferentes. Estamos hablando de, pero nuevamente, personas que tienen pecados pequeños que no merecen ir al infierno, pero aún tienen esos pecados. Esos pecados aún se pueden perdonar en la otra vida. Y es lo que está hablando Jesús ahí. El pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra, dice, pero entonces sí hay algunos pecados que sí se van a poder perdonar en la otra vida. Y eso es lo que hablamos de que es el purgatorio. No sabemos si el purgatorio dure un minuto, dure un segundo, dure años, no sabemos. Es un estado en que la persona está, o el alma está en purificación para poder acceder al cielo. Tenemos la seguridad y la certeza de que esas personas que están pasando por ese purgatorio van a ir al cielo. No sabemos, vuelvo a repetir, si es un tiempo o de qué manera están, pero tienen que purificarse esos pecados que se les perdonan después de haber muerto, esos pecados pequeños, pero pecados aún que se les perdonan, para poder entrar perfectos al cielo, como ya lo decía Apocalipsis también, que nada impuro entrará al cielo. Pues esas personas tienen que estar puras para poder llegar ahí, y tienen esa esperanza que lo van a lograr, pero se están purificando en ese momento. Así es. Bueno, entonces ahí lo que podemos aprender después del pecado contra el Espíritu Santo es que Jesús mismo dice que va a haber pecados que van a ser purificados después de haber muerto físicamente. Entonces, hermanos, abre los ojos, escucha. Jesús mismo, ¿tú le crees a Jesús? Él lo está diciendo en el Evangelio. ¿Cuál era? Mateo 12. 12:32. Mateo 12:32.
Jesús mismo está diciendo que hay pecados que se pueden purificar después de haber muerto. ¿Y cómo va a ser eso? A ver, bueno, adelante, hermanos. En el Antiguo Testamento también hay varias alusiones, como dije, en Eclesiastés, y ahorita vamos a leer en la carta a los Macabeos. Esta es una carta que a veces si la usamos con nuestros hermanos separados no la toman muy en cuenta, porque es uno de los libros de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Ciertos años después se elimina, es uno de los 7 libros que se eliminaron, pero que tiene una enseñanza muy importante para nosotros, y inclusive estas enseñanzas aún los judíos ortodoxos en estos tiempos las practican. Entonces vamos a leer lo que nos dice exactamente y la importancia, ¿no?, de orar por nuestros muertos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos, voy a leer desde el 43. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Ok, aquí está Judas Macabeo, que está hablando manda a hacer este sacrificio por los muertos, por los que murieron en la batalla, porque los macabeos están teniendo una gran batalla con otros pueblos. Entonces, cuando varios soldados murieron y ellos fueron a rescatar los cuerpos, se dieron cuenta de que ellos cargaban colgados en el cuello amuletos. Amuletos sabemos de que están prohibidos por Dios, ¿verdad? Entonces, pero aún así ellos estaban luchando y murieron en nombre de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, Judas Macabeo tomó la iniciativa de hacer una colecta y mandar a hacer sacrificios por esas almas, para esas personas, para que Dios les perdonara ese pecado de haber cargado ese amuleto, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia, como dije hace rato, la importancia de orar por nuestros muertos, que puede que tengan, o más seguro que tengan algunos pecados todavía que purgar, y si oramos por ellos, puede ser que nosotros mismos los estemos ayudando a que accedan al cielo más fácil o más rápido. Entonces, esa es la enseñanza de este libro de Macabeos, de que ofrecieron sacrificios por los muertos para que Dios les perdonara ese pecadillo, porque, vuelvo a repetir, ellos estaban en unión con Dios, seguían a Dios, lucharon por Dios, murieron por Dios, pero tenían aún sus pequeñas fallas. Dice todavía el versículo 45 y 46, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. ¿Qué es lo que decíamos ahorita nuevamente, no? Para que Dios, después de haber muerto, que Dios les perdonara ese pecado que habían cometido por andar cargando ese amuleto. Pero porque ellos estaban en unión con Dios, pero tenían que purificar ese pecado antes de poder acceder al cielo. Entonces, ahora San Pablo nos pone una figura mucho más entendible para nosotros ahora en estos tiempos, de cómo es de que funciona este purgatorio del cual hablamos. Para todos aquellos, nuevamente repito, que dicen que el purgatorio no está en la Biblia, que no existe, que esto... Lean la Biblia, por favor, hermanos, léanla. Y no solo para los hermanos separados, porque yo me he topado con hermanos católicos que me dicen de que esas enseñanzas, ¿por qué las enseña la iglesia si no vienen en la Biblia? Hermanos, es tiempo de prepararnos. Si los hermanos separados se aprenden 2 o 3 versículos de la Biblia y se creen expertos, es porque nosotros católicos no leemos la Biblia y no nos hemos preparado para poder dar respuesta a esas personas que están así. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a leer qué nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y aquí nos pone un poquito más claro qué es este purgatorio. Capítulo 3, versículo 15. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Si lees un poquito antes, a ver cómo dice un poquitito antes. Okay, voy a leer desde el 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ok, un día se verá el trabajo. Cuando muramos se va a ver lo que hemos hecho durante la vida, ok. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Ok, cuando morimos, como decía Hebreos, vamos al juicio y lo que hemos hecho se va a probar como por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego,
serás premiado. Lo que has construido está hablando de lo que has hecho, que tú que te dices cristiano, que estás siguiendo a Dios, lo que has hecho se va a probar a través de ese fuego. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. Ok, si por ejemplo aquellas personas de que sí trabajan en nombre de Dios, andan en el ministerio y esto, pero no lo están haciendo por el amor sincero y puro hacia Dios, sino que lo están haciendo por, como dije hace rato, por recibir honores o porque sean reconocidos en varios lados. Sí están haciendo el trabajo de Dios, pero no lo están haciendo con el propósito que Dios nos pide. Esas personas se va a probar su trabajo al final de su vida y se va a sus trabajos. Si sus trabajos se destruyen, van a tener que pagar, pero como dice, van a tener que purificarse, pero como a través del fuego. Y esa es la purificación que estamos hablando, ¿ok? Porque pues, San Pablo nos dice, esas personas se salvarán, sí se salvarán porque estaban siguiendo los mandatos de Dios, pero sufren esas consecuencias porque no fueron puros cuando llegaron a su último día. Entonces está un poquito más claro, se salvarán, pero ¿cómo? A través del fuego. Porque cuando pasa algo por el fuego, dice, lo que no sirve, la paja y todo eso, se quema. Pero lo que se construyó en la piedra angular, que es Jesucristo, que vendría siendo como el oro, la plata, ese el fuego más bien lo purifica, lo saca más puro el fuego, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando, y así va a ser nuestra alma también. Todas las imperfecciones se van a tener que purificar antes de poder llegar a ese cielo. Así es, y como decimos últimamente, están diciendo que, ¿se acuerdan cuando dijo que tal vez no sea un lugar, sino un estado del alma? Que mucha gente empezó ahí a sacar con que, de que el Papa niega la existencia del purgatorio. ¡Ah! Escandalazo en las redes sociales también. No, es que es un estado del alma, y como bien lo dice en Primera de Corintios 3:15, San Pablo, y nosotros lo identificamos, lo reconocemos como un fuego, ¿verdad? Porque Él nos da esa imagen, como un crisol, y bueno, hermanos, por aquí en el chat acá nos están preguntando, nada más, I'm sorry que les esté, digo I'm sorry porque tenía un amigo que trabajaba conmigo y cada vez decía I'm sorry, y se me quedó a decir así, disculpen ustedes. Hay hermanos en el chat que están preguntando cómo identificar los pecados que nos llevan a la muerte espiritual y los que no merecen la pena de muerte espiritual, pero que sí nos manchan. Y bueno, les vamos a decir rápidamente, y en lo que continuamos, disculpen que les haya robado este pedacito de tiempo. Los pecados mortales, los que nos llevan a perder la salvación, que nos dan la muerte espiritual, son los que atentan contra los 10 mandamientos, son los pecados mortales. ¿Cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no, todos estos, el decálogo, esos son los pecados mortales. El que idolatra también y que quita a Dios de su lugar y por ejemplo pone el fútbol o pone el billar o pone el alcohol o pone otras cosas en lugar de Dios. Y eso es poniendo ejemplos chiquitos, lo sí, que estás diciendo, fútbol, alcohol, pero poner otras sí, cosas, otros dioses. El dinero es algo sí, que nos lleva a la perdición también. sí. El dinero sabemos que es muy útil, pero sí, también nos puede llevar, así como nos ayuda en mucho, también nos puede arrastrar a una condena mortal. Así es, esos son los pecados, los mortales, los que atentan contra los 10 mandamientos, también, que son, ¿cuáles? La gula, la ira, Increíble, pero la gula también, pues para aclarar, ¿qué es gula? Diles. La gula es comer cuando tú no tienes ni hambre y es comer por comer en exceso. La gula es faltar a la continencia, precisamente, a la temperancia, cuando comes y comes y comes y comes, aunque no tengas hambre. Y hay un ejemplo muy grande, el fundador de los anglicanos, Enrique VIII, él padecía de gula. Incluso se dice que los caballos no lo soportaban de lo gordo que estaba al final de su vida, porque se convirtió prácticamente como en un monstruo, así grandísimo, gordo, súper gordo, de tanto comer y comer. Eso es un pecado y mortal. Entonces hay que buscarlo. No estamos hablando de esos temas exactamente, ¿verdad? Pero los pecados mortales, esos son los que nos llevan a la muerte espiritual. Los pecados que llamamos veniales, que son aquellos
que no están dentro de esos mortales, cosas. Un ejemplo, un pecado venial puede ser, muchas veces decimos, pues dije una mentirita piadosa, y no hay mentiras piadosas, no hay mentiras buenas ni mentiras malas. Mentira es mentira, como dijo nuestro Señor. Hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no, y no caer en esas mentiritas piadosas que hacemos. Ese es un ejemplo de pecado venial. Otro de la gula que decía Meni ahorita es hacer todo en exceso, porque apenas yo escuchaba también a un sacerdote decir que tenemos contemplado con que la gula es la comida, y vamos más para allá todavía. Gula podemos tomar también en cuenta como hacer todo en exceso, y por ejemplo el alcohol. Sabemos que tomar no es pecado, pero cuando nos excedemos, ahí es parte de la gula también, como decía este padre. Entonces, esos son pecados que nos apartan de la gracia de Dios. Porque la iglesia en el catecismo nos dice en el 1855, dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Dice: el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad. Pues más que nada es eso, la caridad. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios, una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Más abajo, en 1857 dice: las condiciones para cometer un pecado mortal. Dice: para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea que tiene que ser, es algo grave, sabemos que es grave, que va a ofender a Dios, y aún así lo hacemos. Ese es un pecado mortal, porque hay muchos de que cometen faltas graves, pero no saben que están cometiendo una falta grave, no están incurriendo ese pecado mortal. Sí, hay un ejemplo clarísimo de esto, en donde no es igual. Por ejemplo, aquel que se echa de reversa y está un niño atrás de él, y él no sabe, no se dio cuenta, no va a exceso de velocidad, nada, simple y sencillamente está un niño atrás de él en su carro, se echa de espaldas, mata al niño, pero no es ni siquiera imprudencial, porque él no sabe, no lo ve, no se ve. Entonces, ese podría ser, decir, no matarás, es un pecado mortal. Sin embargo, él no lo está pensando, no sabe, él sí sabe que sería un pecado mortal matar a alguien, pero no es premeditado ni lo está decidiendo. Entonces eso es un accidente. Entonces tener en cuenta muchas cosas así. En el 1859 dice: el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. ¿Okay? Presume el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. O sea, de que sabemos, de que estamos conscientes de que es un pecado. Nosotros damos nuestro consentimiento en hacer ese pecado, sabemos que el carácter de lo que vamos a hacer es algo pecaminoso, y que ofende la ley de Dios, y aún así lo hacemos, y lo hacemos deliberadamente. Ese es un pecado mortal, y como dijo Manuel, incluye muchas cosas, es algo que sabemos. Algo que antes de continuar, que quiero que quede muy claro, es de que nosotros como personas, como humanos, no debemos, cuando Jesús dijo de no juzgar a los demás, de eso estaba hablando, no andar juzgando a personas, condenándolas al infierno porque tienen pecados mortales, cuando nosotros aún no sabemos qué está verdaderamente en su alma o en su conciencia, ¿verdad? Podemos juzgar los actos y las actitudes, mas no juzgar a las personas sin tener el conocimiento pleno de qué está sucediendo. Así es. Bueno, y ya el último mensaje, porque vamos a tener que hacer una pausa un poquito más adelante y para volver con la conclusión del tema, pero les vamos a recomendar que se queden en sintonía de Radio Católica Internacional. Viene nuestro hermano Rafi Rey de Fiesta con Jesús, su programa desde La Vega en la República Dominicana, y va a continuar él hablando de la confesión, que tiene mucho que ver con este tema del purgatorio, de lo que hemos estado hablando. Y adelante, hermanos, porque en unos instantes vamos a hacer una pausa, vamos a acelerar el paso ahora sí, ya nos quedan unos cuantos minutos. Sí. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice: pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios,
siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Fíjense, Jesús le fue a predicar a esas personas encarceladas que no creyeron en la palabra de Noé en esos tiempos de Noé. No está diciendo que todos estaban ahí esperando, nomás esas personas de que no creyeron en Noé, pero no merecían, nuevamente como decíamos, no tenían pecados que merecían el infierno. Adelante. ¿Dónde andamos? Dice, Ajá. sí, dice, no, pues hasta ahí estaba el capítulo 20, el versículo 20. Luego capítulo 4, versículo 6 dice... 4:6. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto a seres humanos que han recibido la sentencia de muerte a través del Espíritu, viven para Dios. Okay. Entonces esas personas que murieron, pero su espíritu aún vive para Dios, pues son esas las que Jesús fue y les anunció el Evangelio. Y nuevamente, y las personas de que no merecen el infierno, eso queda recalcarlo muchas veces, como sí cometen pecados, pero no merecen el infierno, no tienen esa culpabilidad tan grande que ellos mismos hayan rechazado a Dios. Esas personas mueren y pasan por esa purificación, como sea, no sé, simple, puede ser de que hasta el mismo Jesucristo les diga algo, les enseñe en ese momento, pero algunos hermanos dicen, la Biblia nunca habla de que hay que orar por los muertos, que era una de las objeciones de este señor, de este video que estamos contestando, que aquí estamos contestando como 2 o 3 de las objeciones que él puso. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 16 y 18 y veamos de que San Pablo oró por el alma de un muerto en el Nuevo Testamento. Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo. Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Éfeso. Ok, Onesíforo estaba ya muerto. Y Pablo, léele el último versículo que leíste, que dice que ya está muerto, está orando por la familia, que Dios le dé la tranquilidad a la familia, pero también que dice del alma de Onesíforo. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó. Entonces aquí San Pablo está pidiendo por el alma de un muerto. Aquellos, nuevamente voy a repetir, que dicen de que en el Nuevo Testamento no existe orar por los muertos, lean la Biblia, señores, por favor, no nomás anden hablando y diciendo cosas incoherentes. Lean la Biblia y ahí se van a dar cuenta de que sí existe el orar por los muertos en el Nuevo Testamento. Ahí está. ¿En qué? ¿Cuál es la cita bíblica? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Pablo oró por el alma de Onesíforo. Onesíforo. Así es, hermanos, y también vemos que ya los primeros cristianos como Santa Mónica también le pide a su hijo San Agustín, que son de los primeros cristianos, le pide que ore y que ofrezca misas por su alma. Eso lo vemos ya desde los primeros cristianos. También en las catacumbas en Roma se encuentran algunas oraciones por las personas difuntas, hermanos. Y bueno, también los hechos de Pablo, Tecla, también el martirio perpetuo y Felicitas hablan de la práctica cristiana de orar por los muertos. Y estamos hablando de los primeros cristianos, aquellos que los mataban, Felicitas y ¿cómo se llama? Perpetua. Santa Felicita y Santa Perpetua fueron llevadas a que se las comieran los leones, que las mataran, y ellas, en la narración que existe de este martirio, ellas se nos enseña que se piden orar por las personas que han fallecido, hermanos. Entonces esto es algo muy importante, y como les decíamos al principio, el último ataque que el enemigo del alma le puede hacer a un familiar tuyo e incluso a ti es
decirte, no pidas por las personas fallecidas, no pidas por su alma, no pidas. Eso es lo que te está diciendo el enemigo del alma. Sin embargo, Cristo mismo, Él nos enseña que existe un lugar de purificación, y eso es lo que es el purgatorio, precisamente. No tiene por qué existir la palabra exacta, pero sí habla de, se le pudo haber llamado, si ustedes quieren, purificatorio, ¿sí? Purificatorio o algo así, pero es lo mismo, la palabra en realidad eso es lo que está diciéndonos, que es un lugar para purgar, es decir, quitar la mancha que llevamos todavía para poder entrar al cielo. Y también San Pablo, él mismo ruega por alguien fallecido. Si no quieren los hermanos aceptar la segunda de Macabeos, pues bueno, Jesucristo, cuando él habla de aquellos 7 hijos y la mamá que pedía por ellos, él ahí en la misma Biblia nos está diciendo que él sí aceptaba segunda de Macabeos, porque solamente en segunda de Macabeos está esa cita bíblica. Y no es que nosotros le hayamos puesto libros, se los quitaron algunos a la Biblia. Entonces, hermanos, no se dejen engañar, como decíamos al principio, que no les digan, que no les cuenten que la luna es de queso, porque a lo mejor les mienten, que no les digan, que no les cuenten que no existe el purgatorio, porque sí existe, y es un lugar en donde están las almas vivas, porque Cristo dice que estamos vivos, y están las almas vivas purgando aquellos pecados, aquellas manchas que todavía tenemos, que no son pecados graves, que no son, ¿cómo se llaman? Pecados mortales, pero que sin embargo nada manchado puede entrar al cielo, y ahí se está limpiando uno. Y bueno, pues ya nos vamos a retirar, hermanos. Claro que sí, muchas gracias por escucharnos. Si desean volver a escuchar este tema más en la tarde, lo voy a poner en mi canal de YouTube también, para que ahí lo puedan volver a repasar y para que anoten los textos bíblicos. Yo sé que algunos tal vez iban manejando algo y no puedan anotarlos, pero así es una forma para poder escucharlos y anotarlos nuevamente. Ya nos dimos cuenta que el purgatorio es una enseñanza católica desde los primeros siglos y muy bíblica, ¿ok? Estamos aquí dando respuestas con todo, con la Biblia. Entonces, la próxima semana vamos a hablar también de que si la misa es bíblica o simplemente es un invento de la iglesia. Entonces, la próxima semana, pongan mucha atención, es el centro de nuestra fe católica, la misa. La próxima semana vamos a hablar de eso. Así es. Bueno, Eddie. Pues muchas gracias a todos, hermanos, y recuerden, no porque la palabra purgatorio no se encuentre dentro de las Sagradas Escrituras, no quiere decir que no exista. Hemos comprobado ahorita por medio de textos bíblicos que sí hay otra vida después de esta vida, y es esa vida que nos va a llevar a estar junto a nuestro Padre Celestial. Entonces, no nos confundamos, leamos la Biblia, instruyámonos, que es mi recomendación de cada semana, para que no vengan esos lobos con piel de oveja a estar confundiéndonos con un pasaje de la Biblia. Que Dios los bendiga y nos escuchamos aquí la próxima semana. Esos payasos. No, pues sí, sí se dan cuenta, dentro de las redes sociales hay personas que ni siquiera tienen el valor de dar la cara, se visten de payasos. Hay unos son más descarados, que son payasos así luego a las claras. Pero hay quien se tiene que pintar la cara para poder hablar mal de la Iglesia Católica. No nos confundamos y recuerden, nuestro Señor Jesucristo dijo: el que persevere al último, ese se salvará. Amén. Tal vez San Pablo nos dice de que hay que ser como ese atleta que corre, se prepara, corre hasta el final para ganar la presea final. Bueno, muchas gracias, Mine Rivero. Mine está anunciando hoy jueves el programa Nuestra Música, la música católica, desde Phoenix, Arizona, a las 2 de la tarde, en Phoenix, Arizona, a las 3 de la tarde, en Ixmiquilpan, Hidalgo, a las 5 de la tarde, hora de la República Dominicana. ¡Ay, se me olvidaba! A las 3 de la tarde del tiempo, hora de la hermosísima capital de la tierra caliente, Huetamo, Michoacán. Gracias, Luis Martínez. Te vamos a guardar un panecito, se le antojó. Dolores Mijares, Luis Martínez, Ana López, Marisela Díaz, todos los hermanos que están aquí con nosotros, saludos y bendiciones. Quédense en sintonía de Radio Católica Internacional. Ya está llegando nuestro hermano Rabbi Rey al estudio, así que él va a hablar
A continuación, sobre el sacramento de la reconciliación o confesión, dice nuestro hermano Giselao, traigan desayuno para todos, por favor. Sí, Virgilio Vázquez, saludos, saludos a todos, buenos días en cabina, buenos días al mundo entero, hasta pronto. Laura Hernández, Dios te bendiga, quédense, hoy viene Antonio Torres a nuestra música, un gran músico, así que, y más al rato viene también la Santa Misa. Nos vamos, Dios les bendiga, buenos días. Bueno, estamos aquí ya casi pues despidiéndonos, ahora sí. 2 segundos de irnos. 2 segundos de irnos. Vamos a irnos con esta música, hermanos, que están aquí en video con nosotros. Nos vamos a ir con esta canción. Y en lo que vamos para afuera con nuestro hermano Eddie Chamale. Y recuerden, estamos en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Por ahí, pronto vamos a ver, sí. Ahorita vas a cortar la transmisión. Sí, estamos en todas las redes sociales. Pronto nos van a poder ver. Y no sé si Francisco por ahí ya está trabajando, ¿verdad? En eso, para hacer la página de bendición de Dios. Y ahí nos van a poder ver y sintonizar con todo gusto. Bueno, ya nos vamos. Bendiciones, buenos días. Saludos.